Uruguayo José Pepe Mujica, a los 89 años, información que ha sido confirmada por el presidente de ese país, Yamandu Orsi, a través de las redes sociales. Atravesaba la fase terminal del cáncer de esófago que padecía y estaba recibiendo cuidados paliativos para evitar el dolor. La información también había sido desde ayer emanada desde la cuenta de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Recordemos que el día domingo Mujica no asistió a votar en las elecciones municipales, una decisión poco habitual para este político de 89 años que en enero pasado había revelado que el cáncer se había extendido por su cuerpo. Información que a esta hora impacta no solo a Uruguay, sino que prácticamente a toda Sudamérica, pues había sido un líder de la izquierda sudamericana y latinoamericana en general durante los últimos años. 89 años tenía José Pepe Mujica, militante, también líder. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, referente y conductor, también dice el mandatario Yamandu Orsi en sus redes sociales. Fue el 29 de abril del 2024 que José Pepe Mujica había anunciado en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. Ya estamos en contacto con Uruguay, con Montevideo. Adolfo Garcé, politólogo, analista internacional, está en el contacto con nosotros. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Aquí estamos atentos a lo que ha ocurrido y también con esta noticia que ha impactado más allá de lo esperable después de lo sabido durante los últimos días y especialmente tras el comunicado que la propia ex vicepresidenta Lucía Topolansky había publicado durante las últimas horas con el estado de salud de Pepe Mujica, pero nos imaginamos que ya hay distintas reacciones en Uruguay. Bueno, sí, la verdad, sí, está todo el mundo, por más que era esperada la noticia, ¿no? Como tú bien mencionabas, se veía venir este desenlace, pero bueno, sí, es de lo que se habla en este momento en las redes y en todos lados, sí, desde luego. Sí, y en ese sentido también, Adolfo, preguntar por la figura de un Pepe Mujica, ya lo decíamos, ¿no? Ha marcado el devenir de una izquierda latinoamericana, no solo ya en Uruguay, sino también a nivel latinoamericano, especialmente durante los primeros años de este siglo, hasta bien avanzado la década del 2010-2015, los años en que además fue presidente Pepe Mujica. Fue para muchos referentes de la izquierda también un faro, ¿no? Un líder ideológico y que también tenía una forma de vivir muy particular y que él quiso transmitir también a otros líderes, ¿no? Sí, hasta dónde otras izquierdas se inspiran en el pensamiento y en la acción de José Mujica, yo no me atrevería a asegurarlo o afirmarlo. En todo caso, sí es notorio que Pepe Mujica se transformó primero en un gran referente en Uruguay, en cuanto ingresó a la Cámara de Representantes en 1995. Muy pronto se transformó en una figura muy muy demandada por los medios y muy escuchada por todo el mundo. Alrededor de Pepe Mujica se construyó un movimiento electoral extraordinario, ¿no? Alrededor de Pepe Mujica y sobre las ruinas del viejo MLN Tupamaros, la organización en la que militó en los 60. Primero se transformó en un referente en Uruguay y más tarde, sobre todo cuando empezó, durante su presidencia, se transformó en un referente mundial. Venían de todos lados. Puedo asegurar, Carlos, que venían de todos lados, ¿no? De todos los rincones del mundo, a ver cómo vivía el presidente más pobre del mundo, a ver quién era este señor que hablaba, que habiendo sido guerrillero, hablaba sin fastidio y sin odio, contra incluso de quienes lo habían aprendido, de quienes lo habían atrapado, lo habían puesto en prisión, en fin, ¿no? Entonces sí, un referente mundial y seguramente un referente para la izquierda latinoamericana, y sí. ¿Hasta dónde llegó la influencia de Pepe Mujica? Yo no lo sé, pero que el mundo, la región y Uruguay han hablado de Pepe Mujica, eso es seguro.
¿Y cuánto su carácter también ha marcado a los últimos años, en los últimos años de Uruguay? Se lo pregunto, Adolfo, porque en rigor, claro, hemos visto desde Chile y desde otras latitudes también este ejemplo cívico de Uruguay que ha ido pasando, ¿no? De gobiernos de derechas a izquierdas, pero con cierto respeto por los antecesores y por los sucesores, algo que no siempre se ha estado manteniendo en otros países de la región y del mundo. Eso en Uruguay lo hemos visto también, incluso con cierta admiración hacia el respeto que ha habido también en términos políticos, no solo a la figura de Pepe Mujica, sino también a quienes lo han rodeado de uno y otro sector. ¿Eso lo ha transmitido Mujica también? ¿Es parte de lo que ha pasado en Uruguay también durante los últimos años o es también algo más bien cultural en general? Yo diría que es un rasgo de la política uruguaya, en general, de la política uruguaya desde que se instauró la democracia a principios del siglo XX. Esta es una democracia de partidos, es una democracia de negociaciones, es una democracia en donde son raros los episodios de polarización y de violencia. Han ocurrido, ¿no? El más reciente fue en los 60, después tuvimos la dictadura en los 80, pero es un rasgo permanente, yo diría, o un rasgo saliente de la política uruguaya, ¿no? Que sea una disputa por ideas y no un enfrentamiento entre personas, bueno, que se admitan como naturales, como naturalmente son las diferencias ideológicas y las diferencias de intereses. En fin, Mujica fue un buen representante de eso, yo diría, no en su juventud, cuando tomó las armas, pero sí el Mujica post-dictadura, y yo diría el Mujica del siglo XXI. Para mí el mejor Mujica fue el Mujica más veterano, el de los últimos 25 años, ¿no? El del siglo XXI, que fue ese Mujica que aportó más al Frente Amplio, que ayudó a construir un gran movimiento dentro del Frente Amplio, un movimiento de participación popular, que en este momento llevó a Yamandu Orsi a la presidencia. Yamandu Orsi es como un heredero de Mujica, ¿no? A Mujica lo hemos visto cultivando eso que tú decías, ¿no? Cultivando ese rasgo, de encontrarse con el expresidente Sanguinetti, de encontrarse con el expresidente Lacalle Herrera, que fue presidente en los 90, en fin, lo hemos visto dialogando, acordando, lo hemos visto muy constructivo. El Mujica más veterano, para mi gusto, fue el Mujica más sabio y más constructivo. Sí, y por último, Adolfo, solamente preguntar brevemente respecto de todos estos rasgos que hemos mencionado de Pepe Mujica, también la política, algunas leyes implantadas durante su gobierno, lo que tiene que ver también con la postura de él sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, esos legados que en Uruguay también se han visto con bastante expectación, ¿no? Bueno, pero mira, algo importante de la política uruguaya es que hablamos mucho de los presidentes, porque claro, el cargo de presidente es el más importante, ¿no? Pero en Uruguay los presidentes son menos importantes de lo que uno podría pensar. En Uruguay no es que gobiernen los presidentes. En Uruguay los que gobiernan son los partidos a los que los presidentes pertenecen. Es decir, Mujica fue el presidente durante el segundo gobierno del Frente Amplio. ¿Dejó su huella? Tuvo su peculiaridad, puso su impronta, sí, pero fue el Frente Amplio el que gobernó. Y entonces, todo esto que tú decís que pasó durante la presidencia de Mujica, lo que tiene que ver con la revolución de los derechos, básicamente, ¿no? El matrimonio igualitario, o incluso lo que tiene que ver con el cannabis, con la nueva política sobre el cannabis, todo eso, bueno, ocurrió durante la presidencia de Mujica y no necesariamente porque Mujica lo liderara. Sí lideró con ministros como el ministro Bonomi, el ministro Fernández Huidobro, también ex MLN, lideró sí la nueva política de cannabis. Sí lideró la instalación de una universidad tecnológica en el interior del Uruguay. Ahí sí, él fue yo diría, decisivo. Pero después, en general, en las grandes líneas del gobierno durante su mandato, 2010-2015, fue el gobierno del Frente Amplio. Es decir, incluso en la revolución de los derechos, en todo el tema del aborto, etcétera, todo eso, y fue más iniciativa de la bancada del Frente Amplio que del propio Mujica.
Bien, Adolfo Garcés, politólogo que nos contesta desde Montevideo en este momento donde, como ya decíamos, ¿no?, los ojos del mundo están puestos sobre Uruguay por la noticia de la muerte de Pepe Mujica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un Chao. abrazo.